Bienvenidos a esta edición de noticias en la que se revelan nuevos datos en torno al conflicto en Siria y se realizan más esfuerzos para una salida que ponga fin a la violencia. Rusia y Alemania coinciden en que la crisis de ese Estado árabe debe resolverse por la vía pacífica. Esta idea ha centrado el diálogo entre Vladimir Putin y Angela Merkel. Después de ese encuentro, el presidente ruso llegó a París, donde conversó de la dura situación que vive dicho país árabe con su homólogo francés. ¿A qué conclusiones han llegado los políticos? Se las contamos en el siguiente reportaje. Ante la atenta mirada de decenas de fotógrafos y periodistas, Angela Merkel y Vladimir Putin llegaban con casi una hora de retraso a la rueda de prensa que habían convocado a la salida de su encuentro en la Cancillería alemana. Una reunión que ha durado el doble de lo previsto y que denota la importancia del tema principal que ambos mandatarios trataron, la crisis siria. Al igual que Rusia, Alemania ha rechazado hasta ahora la intervención militar en Siria. Antes de que Vladimir Putin iniciara su visita oficial a Alemania, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos pidieron el cese inmediato de las entregas de armas rusas a ese país árabe. El líder ruso fue tajante ante este tema. En el conflicto está involucrada mucha gente con distintos intereses. Hay que encontrar puntos de coincidencia de estos intereses y hacer que se siente a la mesa de negociaciones. Vamos a trabajar en esta dirección. En lo que se refiere al suministro de armas, Rusia no suministra ningún armamento que pueda utilizarse en el conflicto civil. Además, el presidente ruso afirmó que Moscú no apoya ninguna de las partes del conflicto sirio, cuyas acciones lleven a una guerra civil, aunque subrayó que ya existen indicios de ella. Merkel, por su parte, ha declarado que ambos países tienen una visión común a lo que pasa en Siria. Los dos hemos recalcado la importancia de una solución política. El plan de Annan puede ser un punto de partida, pero debemos trabajar con persistencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para que este plan se haga realidad. Consenso ha sido una de las palabras clave de esta rueda de prensa. Los analistas afirman que la política coordinada de Rusia y la Unión Europea puede favorecer a la resolución pacífica de la crisis en Siria. La duración de la reunión yo creo que también es muestra de la importancia que en estos momentos ocupa Siria en la agenda política de la Unión Europea y de Rusia, ¿no? No obstante, yo creo que a raíz de estas declaraciones queda una vez más de manifiesto los dos modelos, las dos tendencias tan diferenciadas que encontramos en la resolución de conflictos en la esfera internacional en los últimos años. Tras el encuentro con Angela Merkel, el presidente ruso se ha dirigido a París para conocer a su homólogo galo François Hollande. Ahí han hablado de la crisis siria, respecto a la que Francia mantiene una postura severa. Hollande considera que Bashar al-Assad debe retirarse de su cargo. A este respecto, Putin ha subrayado que Moscú no busca ningún beneficio en este conflicto y ha advertido al gobierno francés y a la comunidad internacional sobre los intentos de decidir el destino de Siria, algo que según el líder ruso debe decidir la población de ese país árabe. Este encuentro llega en un contexto importante, ya que Francia y Bélgica afirmaron esta semana que tomarían parte de una operación militar contra Siria. La Cancillería del Reino Unido junto con el representante permanente de Estados Unidos ante la ONU expresaron además su intención de actuar al margen del Consejo de Seguridad si el plan de Annan fracasa. Sin embargo, después de unas horas de estas declaraciones, el Pentágono afirma que no imagina ninguna operación militar en territorio sirio sin apoyo de las Naciones Unidas. En esta situación confusa respecto al destino de Damasco, los analistas creen que la administración de Obama no se atreverá a desatar maniobras bélicas similares al escenario libio en vísperas de las elecciones presidenciales. Para el presidente Obama, la perspectiva de tener que entrar en una nueva aventura bélica como la de Libia sería totalmente contraproducente en esos momentos cuando se está jugando su elección en la Casa Blanca. Para la diplomacia norteamericana es importante acabar con este enfrentamiento que, como decía la secretaria de Estado Clinton, podría desembocar en una guerra civil. Mi impresión personal es que ha desembocado ya en una guerra civil. Diplomacia y diálogo son las pautas que marcan el camino por el que parece optar la comunidad internacional para acabar con la Siria. Sin embargo, no queda claro aún que algunos países pretendan vías diferentes para solucionar este conflicto, y estas estarían alejadas de aplicar la diplomacia. Lo que queda claro es que los agentes externos de esta situación deben optar por si dejan o no a que el pueblo sirio decida su futuro. Cristian Torres, RT. Y un embajador de Estados Unidos en Siria es uno de los responsables de la invasión que vive ese país.
Es la información que revela un informe del Centro de Estudios sobre la Globalización en Canadá, que revela cómo el diplomático, que recibió su cargo en enero del 2011, trabajaba en Irak con el arquitecto de un escuadrón de muerte llamado Opción El Salvador. Según el centro, estos grupos terroristas, modelados en la experiencia de América Latina, han integrado el Ejército Libre de Siria y están entrenados para matar a civiles. El director de este Centro de Estudios sobre la Globalización denuncia que existen vínculos entre la CIA y el Pentágono con la inteligencia de Israel, Qatar y Arabia Saudí con el fin de coordinar los reclutamientos. Además opina que tras crear tales escuadrones, Washington espera presionar al gobierno de Al-Assad responsabilizándolo de los asesinatos de la población. Es cierto que la situación en Siria es el motivo de una injerencia en los asuntos internos del país. Robert Stephen Ford fue mandado a Siria y la opción El Salvador se está aplicando también en Siria, es decir, creando grupos armados, escuadrones de la muerte, que matan a civiles. Y luego lo que se hace es simplemente de decir que el gobierno de Bashar al-Assad es responsable de estas matanzas, que es documentado que es una mentira. Y las recientes informaciones que tenemos de la ciudad de Ula es que efectivamente estas matanzas han sido efectuados por grupos ligados a la oposición, principalmente terroristas armados. Lo que Estados Unidos están haciendo por su servicio de inteligencia es de apoyar a distintas entidades terroristas, incluido Al-Qaeda, que son ligados al ejército libre de Siria, ¿no es cierto? Y están creando terror dentro del país, buscando a fomentar divisiones dentro de la población y de presionar al gobierno en cuanto Estados Unidos quiere hacer un cambio de régimen. Y en la misma Siria, las autoridades liberan de las cárceles a unos 200 rebeldes, pero mientras Damasco se esfuerza por cumplir la hoja de ruta, las bandas armadas encuentran un nuevo medio más desleal para dañar. Así en Internet hay un video colgado en el que se ve cómo en Arabia Saudí realizan subastas de personas que luego se convertirían en terroristas suicidas destinadas a atentar en territorio sirio. Los detalles en el siguiente reportaje. Mi casa es mi castillo. Este lema es común y corriente en muchas partes del mundo, pero no para los ciudadanos sirios. Los últimos sucesos muestran que ni siquiera las paredes de su propio hogar pueden salvar a las familias. Occidente insiste en que detrás de estos hechos están las fuerzas de Bashar al-Assad. Sin embargo, las investigaciones oficiales de Damasco revelan que los culpables son los grupos armados de la oposición. El pueblo tampoco cree que lo haya hecho su propio gobierno y sabe de quién sospechar. Precisamente Arabia Saudí, junto con Qatar y algunos otros países del Golfo Pérsico, introducen armas en Siria por un monto multimillonario, mientras en Estados Unidos afirman que venden en la región solo equipamiento para las labores de inteligencia y dispositivos de mando y control que no consideran peligroso. Lo que está diciendo el Departamento de Estado es que Estados Unidos está ahí para ayudar a la oposición con armas no letales. Sin embargo, si otros tratan de suministrar armas letales, Estados Unidos lo controlaría. Hay mucha hipocresía. Los países del Golfo no son el cerebro de lo que está pasando, son simplemente instrumentos. El cerebro lo podemos encontrar en Estados Unidos, Israel y otros países. Mientras tanto, el número de atentados y enfrentamientos en Siria crece sin parar, según dicen los expertos, y hace que la posibilidad de resolver pacíficamente el conflicto resulte cada día más remota. Estados Unidos quería cambiar el papel de Siria. El régimen sirio cumple un papel importante en apoyar a la resistencia palestina, y esto no es algo que puede gustarle a Israel. Y Estados Unidos jamás diría no a los deseos de Israel. Por eso, si no podemos cambiar el papel de Siria, la destruiremos para que no tenga ninguno.
Sin embargo, mientras la comunidad internacional está pendiente del plan de paz de Kofi Annan, se le escapa un detalle en las relaciones entre los países del Golfo Pérsico. En Arabia Saudí, al parecer, se realizan subastas de vidas humanas. Al menos eso es lo que podemos ver en el siguiente vídeo que encontramos en Internet. La vida humana no debería tener precio. Sin embargo, cuando se trata de un sacrificio para matar a otras personas, se le pone un precio, como a cualquier arma letal. Podría ser una clara señal del creciente extremismo que existe en Arabia Saudí. Las imágenes muestran el ánimo con que los participantes pujan por comprar una vida para cegar decenas. Cerca de $400.000 es la suma que podría costar el próximo atentado en Siria. O quizá ya se ha producido y destrozado decenas de familias, puesto que no se puede comprobar la fecha de este vídeo. Sea como fuere, queda sin respuesta una pregunta. ¿Cómo Occidente puede seguir apoyando a la oposición siria, aún viendo el resultado de los ataques suicidas que barrio por barrio están borrando el país del mapa mundial? Semyon Senderov ha rechazado hasta ahora la intervención militar en Siria. Antes de que Vladimir Putin iniciara su visita oficial a Alemania, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos pidieron el cese inmediato de las entregas de armas rusas a ese país árabe. El líder ruso fue tajante ante este tema. En el conflicto está involucrada mucha gente con distintos intereses. Hay que encontrar puntos de coincidencia de estos intereses y hacer que se siente a la mesa de negociaciones. Vamos a trabajar en esta dirección. En lo que se refiere al suministro de armas, Rusia no suministra ningún armamento que pueda utilizarse en el conflicto civil. Además, el presidente ruso afirmó que Moscú no apoya. Bienvenidos a esta edición de noticias en la que se revelan nuevos datos en torno al conflicto en Siria y se realizan más esfuerzos para una salida que ponga fin a la violencia. Rusia y Alemania coinciden en que la crisis de ese Estado árabe debe resolverse por la vía pacífica. Esta idea... La mirada de decenas de fotógrafos y periodistas, Angela Merkel y Vladimir Putin llegaban con casi una hora de retraso a la rueda de prensa que habían convocado a la salida de su encuentro en la Cancillería alemana. Una reunión que ha durado el doble de lo previsto y que denota la importancia del tema principal que ambos mandatarios trataron, la crisis siria. Al igual que Rusia, Alemania ha centrado el diálogo entre Vladimir Putin y Angela Merkel. Después de ese encuentro, el presidente ruso llegó a París, donde conversó de la dura situación que vive dicho país árabe con su homólogo francés. ¿A qué conclusiones han llegado los políticos? Se las contamos en el siguiente reportaje. ante la